Y este ejercicio dice, los vectores del origen a los puntos A, B, C y D son estos 4 que tenemos en este lado. Y en base a esto nos piden demostrar que las rectas AB y CD son paralelas. Y también nos piden encontrar la razón entre sus longitudes. Entonces tenemos aquí los vectores A, B, C y D que van del origen a cada uno de los puntos que son A, B, C y D. Entonces eso significa que los vectores A, B, C y D son vectores de posición de los puntos A, B, C y D respectivamente. Entonces esto pues ya nos va a ayudar bastante para poder nosotros construir las rectas AB y CD. Entonces debemos de recordar lo siguiente. Si yo tengo un punto en el espacio, por ejemplo aquí el punto P, que tiene coordenadas X, Y, Z, el vector de posición de este punto, pues es el vector que va desde el origen hasta este punto. Por ejemplo, a este le voy a llamar vector R minúscula. Entonces, si yo tengo esta situación en el cual tengo un vector de posición, también debemos de recordar que este va a tener las siguientes componentes. Bueno, aquí utilizando la notación de componentes, pues las componentes van a ser las coordenadas de mi punto, que en este caso es el punto P, y sus coordenadas son X, Y, Z, y por lo tanto, pues estas van a ser las componentes de este vector de posición. Y esto pues utilizando esta notación, que también en término de los vectores unitarios, en este caso estamos utilizando esta notación para vectores unitarios, a X, a Y y a Z. Esto lo puedo representar como X en este vector unitario, más Y en este otro vector unitario, más Z y en este otro vector unitario. Esta notación que estoy utilizando, A gorrito subíndice X, A gorrito subíndice Y, A gorrito subíndice Z, pues es una representación nada más de los vectores unitarios que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, que son I, J y K. Es decir, yo estoy utilizando lo siguiente, pero esto pues es exactamente lo mismo que esto otro. Nada más es notación. También en algunos otros textos, en lugar de esto, pueden encontrar lo siguiente. O también. Pero todas estas notaciones significan exactamente lo mismo. Bueno, pues voy a continuar. Entonces, ahora, si yo lo que tengo es mi vector de posición, pues esto significa que las coordenadas, en este caso del punto P, pues van a ser cada una de las componentes de este vector de posición. Por lo cual, de acuerdo a estos vectores A, B, C y D, tenemos o podemos obtener las coordenadas de los puntos A, B, C y D. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener que las coordenadas del punto A, tengo aquí mi vector de posición. Entonces aquí la componente en X pues es 1, aunque no se ve. Lo mismo para la componente en Y, que va a ser la otra coordenada de mi punto A. Y para la componente en Z, pues esta también es igual a 1. Por lo tanto, pues esta va a ser la otra coordenada del punto A. Y hago lo mismo para los otros puntos. Ahora para el punto B, pues este va a tener las siguientes coordenadas. Aquí, pues la componente en X de este vector es 2. Por lo tanto, para el punto B, la coordenada en X pues es 2. Después, la componente en Y es 3. Entonces la coordenada del punto B pues es 3, y como este no tiene componente en Z, pues significa que esta es igual a 0. Seguimos para el punto C. Tengo aquí mi vector, tiene componente en X igual a 3, y esta va a ser coordenada en X. Después la coordenada en Y, que va a ser la componente en Y, que en este caso es 5. Y por último la coordenada en Z, que va a ser la componente en Z de este vector de posición, que es menos 2.
Y por último tenemos el punto D. Y acá tenemos nuestro vector de posición de este punto que, si observamos, no tiene componente en X. Por lo tanto, esta va a ser igual a 0. Y esa corresponde a la coordenada en X de este punto. Después, la coordenada en Y, que va a ser la componente en Y de nuestro vector. Como aquí tenemos un menos y aquí no se ve ningún número, indica que es menos 1. Después la componente en Z, que aquí también como no se ve ningún número, indica que es 1. Y esa va a ser la coordenada en Z del punto D. Y con esto, por lo tanto, ya tenemos las coordenadas de cada uno de estos puntos. Y ahora, en base a esto, ya puedo determinar estas rectas AB y CD para después realizar lo que nos están pidiendo. Entonces también debemos de recordar lo siguiente. Si yo construyo el vector que va del punto P al punto Q, pues este va a ser el vector PQ. Y esta es la notación pues que se representa cuando tenemos aquí dos puntos. Este vector comienza en el punto P y termina en el punto Q, en donde el punto P tiene coordenadas x1, y1 y z1, y el punto Q tiene coordenadas x2, y2 y z2. Entonces, si tenemos algo como esto, este vector que va de P a Q se puede construir de la siguiente manera. Y este vector va a tener las siguientes componentes. Para la componente en X va a ser la diferencia de las coordenadas en la punta del vector menos las coordenadas de la cola del vector. En este caso, pues la punta es en Q y la cola es en P. Entonces en X vamos a tener x2 menos x1. Y esta va a ser la componente en X para este vector. Y en este vector unitario. Más la siguiente componente que es en Y. La coordenada de la punta que es y2 menos la coordenada de la cola que es y1. Y esto en el siguiente vector unitario. Y para la última componente sigue exactamente lo mismo. Ahora sí, en base a esto, pues voy a construir el vector AB. Y este vector, pues tiene la cola en el punto A. Por lo cual, de acuerdo a esto, pues tenemos que este punto va a tener coordenadas x1, y1, z1. Y la punta va a estar en el punto B. Entonces, pues este punto, que es el B, va a tener coordenadas x2, y2, z2. Entonces tenemos que esto va a ser igual a x2 menos x1, es decir, 2 menos 1. Más la siguiente componente que es y2 menos y1. En este caso es 3, que es igual a y2, menos y1, que es igual a 1. Más la componente en z, que es z2, y en este caso es 0, menos z1, que es igual a 1. Aquí voy a simplificar un poquito y tenemos 2 menos 1, pues es igual a 1. Y por este vector unitario, pues es igual al vector unitario. Más 3 menos 1, pues es 2. Y aquí 0 menos 1, pues es igual a menos 1. Y menos 1 por esta componente, pues nos da esa componente, ese vector unitario, pero negativo. Y este, por lo tanto, ya es este vector, el vector AB. Y hacemos exactamente lo mismo para construir el siguiente, que es el vector CD. Y esto es igual a lo siguiente. Aquí nos están indicando que C es la cola del vector. Por lo tanto, este punto va a tener las coordenadas x1, y1, z1. Y como D es la punta del vector, pues esta va a tener coordenadas x2, y2, z2. Y con esto ya podemos construir este vector.
Entonces este va a tener componente en x, x2 menos x1, pero x2 es igual a 0 menos x1 que es igual a 3. Ahora para la siguiente componente pues es y2 menos y1, y2 es igual a menos 1 y y1 es igual a 5. Y para la última componente pues tenemos z2 y z2 es igual a 1 menos z1, pero z1 es igual a menos 2. Aquí simplificamos y tenemos que esto es igual, 0 menos 3 pues es menos 3, menos 1 menos 5 pues es igual a menos 6. Entonces aquí tenemos menos 6 en la dirección a subíndice y. Y aquí 1 menos menos 2 pues es igual a 3. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí ya es el vector CD. Bueno, entonces ahora aquí voy a hacer un poco más despacio. Bien, pues ya que tenemos esto, ahora sí vamos a demostrar lo que nos están indicando. Nos piden demostrar que estas rectas, o más bien estos vectores A, B y el vector CD, son paralelas. Primero debemos de recordar qué significa que dos vectores sean paralelos. Entonces, vamos a decir que dos vectores U y V son paralelos si se cumple esta relación de que un vector es múltiplo del otro, con K un escalar diferente de 0. Entonces, de acuerdo a esto, si encontramos que uno de nuestros vectores es múltiplo del otro, entonces esto significa que estos dos vectores son paralelos. Entonces vamos a ver si esto se cumple. Si observamos para el vector AB, pues aquí para la primer componente pues es 1, la siguiente componente es 2 y la tercer componente es menos 1. Estos tres pues no tienen ningún múltiplo en común. Entonces para este primero no podemos hacer nada. Pero si observamos para el siguiente vector, que es el vector CD, la primer componente es menos 3, la siguiente componente es menos 6 y la última componente es 3. Además, también se observan para el primer vector, las primeras dos componentes son positivas y la última es negativa. Y para este otro vector, las primeras componentes son negativas y la última positiva. Entonces de este vector CD podemos factorizar un múltiplo común que es el menos 3. Y tenemos menos 3 y esto va a multiplicar. Como yo aquí ya factoricé un menos 3, pues lo único que me queda es este vector unitario. Luego acá, más dos veces este otro vector unitario. Y por último, aquí menos este vector unitario. Y aquí podemos verificar rápidamente, ya que realizar esta multiplicación de menos 3 por cada uno de estos vectores unitarios, obtenemos exactamente esto. Menos 3 por este vector unitario, pues nos da este vector unitario, menos 3 veces este vector unitario. Después menos 3 por 2 veces este vector unitario, nos da menos 6 veces este vector unitario. Y por último, menos 3 por menos este vector unitario, nos da 3 veces este vector unitario. Por lo tanto, pues esto que tenemos aquí es correcto. Ahora, si observamos, justamente lo que tenemos aquí dentro del paréntesis es exactamente este vector que tenemos de este lado, el vector AB. Tenemos aquí el vector unitario en X, positivo, aquí lo tenemos. 2 veces el vector unitario en Y, positivo, aquí aparece. Y por último, el vector unitario en Z, negativo. Entonces, esto de aquí, pues es justamente nuestro vector AB. Es decir, este vector CD es menos 3 veces el vector AB. Y por lo tanto, como aquí se cumple esta relación que expliqué de este lado, decimos entonces que el vector AB es paralelo al vector CD.
Y con esto pues queda demostrado esto que nos piden. Y por último nos piden encontrar la razón entre sus longitudes, es decir, entre la longitud de este vector y este otro. Pero esto lo podemos hacer rápidamente partiendo de esta relación, para no hacer aquí tantas operaciones. Bueno, entonces vamos a aplicar la siguiente propiedad de vectores. Si nosotros tenemos un vector, que le llamo u, y este es proporcional a otro vector, por ejemplo, v, en donde esta acá es un escalar diferente de 0. Entonces se cumple lo siguiente. La magnitud del vector u, pues va a ser igual a la magnitud de lo que tenemos en el lado derecho. Y esto, pues va a ser igual a lo siguiente. Si yo aquí tengo un escalar multiplicando a mi vector, la magnitud de todo esto, pues es igual al valor absoluto de mi escalar, que multiplica a la magnitud de mi vector. Entonces, aplicando esto de acuerdo a esta relación que ya tengo de este lado, tenemos lo siguiente. Yo tengo que el vector CD es igual a menos 3 veces el vector AB. Entonces, aplicando esta propiedad, pues tengo en el lado izquierdo la magnitud de mi vector CD y en el lado derecho pues va a ser la magnitud de menos 3 veces el vector AB. Pero de acuerdo a esto que tengo aquí en color azul, el lado derecho de esta igualdad pues va a ser igual a el valor absoluto de mi escalar. En este caso el escalar es igual a menos 3. Entonces valor absoluto de menos 3. Y esto va a multiplicar a la magnitud de mi vector. Es decir, aquí va a multiplicar a la magnitud del vector AB. Y aquí pues el valor absoluto de menos 3 es igual a 3. Entonces va a ser 3 veces la magnitud del vector AB. Entonces aquí voy a hacer un poquito de espacio. Bueno, y aquí quiero aclarar que esto lo estoy realizando por lo siguiente. Nos están pidiendo encontrar la razón entre las longitudes de los vectores, del vector AB y CD, es decir, la razón entre sus magnitudes. Y justamente de esta relación ya tenemos las magnitudes de los vectores. Entonces, si yo la magnitud de este vector, recuerden que la magnitud ya es un número, es un escalar. Entonces esto ya lo puedo trabajar de esta manera. Como aquí esta magnitud está multiplicando al 3, lo puedo pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Y así tenemos finalmente que la razón de la magnitud del vector CD entre la magnitud del vector AB es igual a 3. Y por lo tanto, esto es lo segundo que nos piden determinar. Bien amigos, y con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Bien amigos, y antes de despedirme quiero invitarlos a que vean el siguiente video de este tema. En este voy a realizar un ejercicio en el cual me piden determinar las componentes de un vector unitario que tenga la misma dirección que la diagonal de un cubo. No se lo pierdan, seguro que les va a gustar. Bueno, y ahora sí me despido. Yo soy Humberto, este es el canal de Vitual y nos vemos en el próximo video.